Hola, buenos días. Gracias por la presentación y por la invitación de ProCitrus. Y como decíamos, vamos a hablar nosotros de tratamientos post cosecha alternativos o de química verde para controlar las principales enfermedades fúngicas que sufrimos en los cítricos. Bien, a día de hoy es fácil saber las tendencias actuales por los marcadores y las categorías que tenemos. Y sabemos que hoy en día las tendencias actuales buscan o persiguen tener fruta, alimentos en general, más seguros, más sostenibles y a la vez que hemos de cumplir con luchar a su vez con el desperdicio alimentario. Con lo cual tenemos que casar todas estas tendencias actuales de buscar fruta más sostenible y más segura, pero a la vez luchando que sea luchando contra el desperdicio alimentario. Bien, bueno, el mercado mundial de la fruta orgánica está creciendo. Son ya casi 100 millones de hectáreas las que se cultivan en el mundo y es un mercado que desde luego está año a año, tiene un crecimiento sostenido y sigue creciendo con los años. Destacan principalmente 3 países, que son los 3 que indican ahí, que ellos 3 solo, Estados Unidos, Alemania y China, copan el 65% del mercado orgánico. Pero no solo estos, cada vez más países están implementando normativas nacionales para promover la agricultura orgánica y ya son más de 75 países los que tienen políticas específicas para ello. Bien, ¿pero qué entendemos por mercado orgánico? Pues antes que eso vamos a trazar una escalera sostenible, una escalera verde, en la cual vamos a ir bajando desde los tratamientos convencionales hasta lo que sería orgánico o ecológico. En primer lugar, hablando de tratamiento convencional, es el que aplicamos normalmente a nuestra fruta, a los cítricos, y son tratamientos y recubrimientos que aplicamos con fungicidas químicos de síntesis autorizados y que desde luego están regulados y controlados por los límites máximos de residuos. Si bajamos un peldaño en esta escala de la sostenibilidad, en esta escala verde, lo siguiente sería la fruta sin tratamiento post cosecha, non traté, que es esa fruta que procede de campo, pero que a su vez está libre de fungicidas sintéticos post cosecha. O sea, en post cosecha no aplicamos ningún fungicida químico de síntesis, los clásicos imazalil, ortofenil, pirimetanil, etc. Bajando un peldaño más, tenemos lo que consideramos confecciones residuo cero, que son aquellos productos hortofrutícolas que tanto en precosecha como en post cosecha no llevan ningún tratamiento químico de síntesis y además han de acreditarlo con los análisis de residuos y han de estar por debajo del límite de detección. Y por último, el último escalón sería la confección orgánica o ecológica, en la cual solo se pueden comercializar productos certificados y como insumos para la producción orgánica. Y ha de cumplir la ley general, la ley americana, del Departamento de Agricultura americano o la ley de la Unión Europea. Hablando del mercado ecológico, hay diferencias entre Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos, grosso modo, se comercializa el 80% de la fruta en orgánico y el 80% en convencional y el 20% en orgánico. Sin embargo, en la Unión Europea, solo el 2% de la fruta que se comercializa es en ecológico. Esto podría llevarnos a pensar que hay una mayor conciencia ecológica o orgánica en el mercado americano con respecto al mercado europeo, pero no es así. Simplemente es que el mercado europeo ya de por sí es muy restrictivo, como saben ustedes, y el convencional conlleva muchas restricciones. Hay un reconocimiento mutuo en cuanto a los productos hortofrutícolas entre la Unión Europea y Estados Unidos. O sea, se pueden comercializar en ambos países, con algunas excepciones, por ejemplo, el uso de los antibióticos. La natamicina, por ejemplo, es un producto que se suele utilizar en el mercado americano, que no está autorizado en la Unión Europea. Pero en general, el consumidor europeo piensa más en sostenibilidad, piensa en producto de cercanía, piensa mucho en el origen, y el mercado americano de orgánico piensa más en la fruta de conveniencia, en los snacks, en esa serie de cosas. Por supuesto, todo esto lo hemos de marcar en la legislación. En la legislación actual, claro, lo primero que tenemos son los límites máximos de residuos que hemos de cumplir en todos los países, en la Unión Europea, en el mercado americano y en otros países como Canadá, Suiza. Y como saben ustedes, luego está el retail, las grandes cadenas de distribución, que aún son más restrictivos que los
las cadenas, sobre todo las cadenas de distribución europeas, que aún son más restrictivas que la propia legislación europea y nos imponen pues, restricciones pues, del 33% del LMR o del 80% del sumatorio de todas las materias reactivas que empleamos. Todas estas cosas son un problema a la hora del manejo de la fruta porque necesitamos herramientas y necesitamos pues, que la fruta, por supuesto, llegue a los mercados sin que se pudra. Y para eso pues, es lo que vamos a tratar de ver, algunos tratamientos alternativos que pueden complementar estas confecciones. Claro, si queremos llegar a entender el mercado ecológico, el mercado orgánico en Europa, pues hemos de saber que está el Pacto Verde. El Pacto Verde es una estrategia de la Unión Europea que lleva de aquí al año 2050 pues, un objetivo en cuanto a transición ecológica que es de alcanzar la neutralidad climática, que las emisiones de efecto invernadero, el balance sea cero. Es una estrategia muy ambiciosa y, al menos de momento, es vinculante. Y uno de los pilares fundamentales del Pacto Verde Europeo es la estrategia de la granja a la mesa, que es la que más aplica en el caso de la fruta. Esta estrategia de la granja a la mesa tiene como objetivo transformar el sistema de alimentación de la Unión Europea, haciéndolo más sostenible y saludable. Y a priori es también vinculante y para 2030 se tienen que cumplir unos objetivos muy ambiciosos. Sigue estando vigente. Hace un par de años que fueron las elecciones europeas se hablaba de que esto podría dar un paso atrás, las autoridades europeas, pero bueno, a día de hoy sigue vigente. Y dentro de esta estrategia de la granja a la mesa, hay, como decía, hay unos objetivos muy ambiciosos, como son que para el año 2030, que es mañana, hay que reducir el uso de los fitosanitarios al 50%. Hablamos ya de un mercado que está con muchas restricciones, pues hay que reducirlo al 50%. A su vez, también hay que reducir un 20% los fertilizantes y también tenemos que tener, dentro de las tierras de producción europeas, tiene que haber un 25% dedicado a la agricultura ecológica. Con lo cual, estamos viendo que el mercado ecológico es algo que va a ser importante en Europa. En Estados Unidos está el Departamento de Agricultura de la USADA, que tiene su propio organismo de certificación para los productos orgánicos, y estos productos orgánicos con sus agentes, este departamento lo que hace es acreditar los productos orgánicos y dar validez a todos aquellos que se pueden comercializar. Establece, por tanto, normas de producción, manipulación y de etiquetado para que se puedan etiquetar como orgánicos. Y los criterios para lograr esta certificación ecológica orgánica en el mercado europeo pues, son los lógicos: producción sin pesticidas y fertilizantes sintéticos, sin organismos genéticamente modificados, en fin, un buen manejo de los recursos naturales y transparencia en la trazabilidad y en la cadena de suministro. Hay otros mercados, como el mercado canadiense, muy interesante, que ya supera más de los 6.500 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que el 66%, 2 de cada 3 consumidores canadienses, consumen productos hortofrutícolas ecológicos una vez a la semana. 2 de cada 3. O sea que es un mercado muy importante en Canadá, el mercado del orgánico. Y en China, pues como antes comentábamos, es uno de los 3 países cuyo mercado, de los principales mercados del orgánico, y también hay un crecimiento sostenido de las importaciones de productos ecológicos, con lo cual es un mercado también bien interesante. ¿Y qué pasa en Perú? Pues en Perú, que produce una fruta de excelente calidad, es uno de los principales players, es uno de los principales exportadores del mundo y, por supuesto, también va a estar presente, sin duda, en la exportación de productos certificados como orgánico. Creo que son 450.000 hectáreas que ya hay plantadas en orgánico y 100.000 que están realizando la transición en estos momentos. Con lo cual, Perú no va a estar seguro en el mercado del orgánico. Y bien, ¿qué soluciones tenemos entonces, alternativas para de uso en poscosecha? Pues hay que ver que, antes que nada, hay que decir que en poscosecha tenemos muchos productos alternativos a los fungicidas químicos de síntesis. Están las sales inorgánicas, están los conservantes o aditivos alimentarios, están los aceites esenciales, están los productos de control biológico, en fin, hay métodos físicos, pero hay que ver que todos estos productos tienen más o menos eficacia, pero tienen sus inconvenientes o tienen sus particularidades de aplicación. Realmente, pues en Europa, para registrar, desde las empresas de productos, para registrar un producto de estos es complicado porque sigue siendo muy complejo registrar estos productos alternativos. Y en Estados Unidos, bueno, es algo más sencillo, pero tampoco acaba de estar claro. Vamos a ir viendo, de todas formas, qué es lo que tenemos que hacer para poder confeccionar y
cítricos en ecológico. Bueno, lo primero de todo, sin dudas, va a ser la desinfección, la limpieza y desinfección. Si esto es importante en una confección convencional de la fruta, imaginemos qué de importante ha de ser cuando confeccionamos en orgánico, pues lo es aún más si cabe. Entonces tenemos que reducir todos esos reservorios de contaminación que tenemos en las cámaras de desbrilización y de conservación, en la línea de la planta y, por supuesto, en las jabas y en los cajones de campo, que son importantes reservorios de inóculo. Es muy importante comenzar campaña pues, con todo limpio y desinfectado, porque si no tenemos esporas, desde luego no vamos a tener problemas de enfermedades fúngicas ni de rechazos. Bien, entonces lo primero de todo sería el tratamiento de Drencher. Esta tarde, en otra charla que vamos a dar y a la cual les invito a asistir, vamos a hablar con más detalle de la importancia y de la relevancia de un buen tratamiento de Drencher y cómo ha de llevarse a cabo. Pero es evidente que el primer tratamiento, que es normalmente en el Drencher, ha de ser el mejor y el más efectivo. ¿Por qué? Porque con eso las infecciones se producen en campo, se producen durante la recolección y el transporte, y la mayoría de ellas, y en cuanto antes las atajemos, pues mejor nos va a ir. Tratamientos alternativos a los tratamientos convencionales hay. Nosotros los tenemos muy estudiados, pero hay que tener en cuenta que nunca va a tener la eficacia de los fungicidas químicos de síntesis. Acotando y hablando de cítricos, sabemos que está el imazalil, que es el fungicida que mejor funciona con las principales enfermedades fúngicas, que son las originadas por Penicillium digitatum y Penicillium italicum. Entonces, los tratamientos alternativos pues tienen eficacia, pero tienen eficacia relativa. Aquí en esta gráfica se puede ver pues, algo de forma muy visual. ¿Cuál sería? Bueno, hay que tener en cuenta que estos dos ensayos es con fruta inoculada. El 100% de los frutos están inoculados artificialmente. Esto realmente, los valores de podrido en condiciones industriales, en una planta de empaque real, serían 20 veces menores, porque nosotros tenemos cuantificado que las heridas que se infectan están entre el 5 y el 10%, y eso es lo que nos llega al packing. Aquí estamos pudriendo el 100% de los frutos. Pues aquí vemos que si no hacemos nada, si no aplicamos ningún tratamiento, que es el control, tenemos podridos, en el caso del ensayo en naranja, del 60 al 70% y del 100% en el caso del limón. Con el caso del imazalil, que es el tratamiento sintético de referencia, pues tenemos un 0% porque controla muy bien la enfermedad. Sin embargo, pues con el tratamiento de química verde estamos ahí en una cosa intermedia entre el 40 y el 50%. Por eso les digo que el control de podrido con estos tratamientos alternativos nunca va a poder ser tan eficaz como el de los tratamientos convencionales. Bien, nosotros tenemos dos tipos de tratamientos alternativos. El alternativo de por sí, de química verde, y uno certificado para agricultura ecológica. El alternativo es a base de un conservante alimentario, el sorbato potásico, de nuestro Fortisol K+, que es un bioestimulante que produce fitoalexinas, potencia la resistencia natural del fruto contra el podrido, y, por supuesto, nuestro desinfectante peroxiacético, que está certificado también para agricultura ecológica. Y como tratamiento orgánico, pues tenemos una salina orgánica, tenemos el bicarbonato sódico, que está certificado en Europa como insumo para agricultura ecológica, y nuestro desinfectante peroxiacético que comentábamos. ¿Y qué eficacia tienen? Pues aquí lo vemos. Aquí tenemos un ensayo en el cual comparamos el tratamiento ecológico nuestro y el tratamiento alternativo. Pues tenemos una eficacia que no está mal. Esto vuelve a ser pudriendo toda la fruta. Hay que tener en cuenta, pues aquí si tuviéramos un imazalil que no está, pues estaría en el 90, en el 100%, y si no hubiéramos hecho nada, pues teníamos una eficacia del 0%, evidentemente. Pues aquí tenemos que el tratamiento ecológico, pues tenemos una eficacia entre el 60 y el 50%, y el tratamiento alternativo, al cual le implementamos el Fortisol y el Fungigras SP, pues podemos llegar a eficacias del 80 y el 70%, que no están mal del todo para ser un tratamiento alternativo. Y además de eso, recientemente nosotros después de muchos años de investigación, hemos desarrollado un nuevo formulado, que es el Greencide. El Greencide está formulado a base de extractos vegetales y es un producto que, para ser un tratamiento alternativo, tiene una muy buena eficacia. Y además, realmente ahora vamos a ver algunos detalles. No es habitual encontrarte este tipo de eficacias en tratamientos alternativos. La verdad es que estamos muy contentos con los resultados. En concreto, vamos a ver resultados de dos tratamientos. Uno a base de Greencide con el desinfectante solo, y otro al cual también le implementamos el sorbato potásico. Bien, aquí tenemos una gráfica que representa 16 ensayos independientes realizados tanto en mandarina, naranja como limón, y vemos que el Greencide tiene unas eficacias que están en torno al 90% o superiores al 90%,
o entre el 80 y el 89% la mayoría. La barra roja es el imazalil, que como ven tienen eficacias muy superiores, y esto lo que nos demuestra es que el tratamiento con Greencide es muy robusto, porque uno de los problemas que tienen los tratamientos alternativos es la variabilidad de resultados. Cuando las empresas como las nuestras ensayamos, y nosotros hacemos muchos ensayos todas las semanas, tenemos resultados a veces muy buenos, nos ilusionamos, pero muchas veces lo que cuesta encontrar es esa robustez en los tratamientos. Entonces necesitamos encontrar resultados robustos y con el Greencide lo encontramos. Bien, aquí tenemos más resultados que tenemos aquí. Esto es porcentaje de podrido, que hemos tenido buenos resultados con el Greencide, tenemos una eficacia muy buena. El retraso permisible lo hablaremos esta tarde, es el retraso que se produce entre la infección y el tratamiento post cosecha. Muchos fungicidas, incluso químicos de síntesis, no tienen un buen retraso permisible. Eso significa que si pasan muchas horas desde la cosecha, desde la infección y hacemos el tratamiento, no van a ser eficaces. Sin embargo, como se ve en esta gráfica, pues con el Greencide, incluso a tiempos de 24 o superiores a 24 horas, de 28 horas, tenemos muy buena eficacia con nuestro formulado. Bien, como comentaba, hay algunos fungicidas e incluso químicos de síntesis que pierden eficacia una vez pasan las 9 horas. Sin embargo, con el Greencide pues tenemos eficacias muy buenas, incluso después de 28 horas. Esto nos permite una aplicabilidad industrial pues muy elevada. Otra arista que tenemos que controlar en cuanto a las podredumbres que tenemos en post cosecha pues son las resistencias. A veces aparecen resistencias a la fungicida principal, que es el imazalil, y entonces pues normalmente las controlamos en convencional, pues las combatimos introduciendo otra materia activa, normalmente el pirimetanil o el ortofenil. Sin embargo, como solución alternativa, pues el Greencide podría ser una buena solución, porque como vemos en este resultado, en este ensayo, pues tenemos unos buenos resultados de control con una cepa resistente, inoculando fruta con cepa resistente, donde vemos que el imazalil, porque es una cepa resistente al imazalil, no controla bien. Sin embargo, pues con fungicidas, tanto la mezcla con otros fungicidas como nuestra mezcla con Greencide, que es lo que se ve aquí en la derecha, pues tiene muy buen control en cuanto a cepas resistentes. Otra buena opción con el Greencide sería pues para esos tratamientos, para esos envíos de satsumas que tenemos a Japón, que como saben no se puede utilizar el imazalil. Pues bien, habitualmente se utiliza el tiabendazol como alternativa. Pues también una alternativa que planteamos nosotros sería el uso del Greencide, y con eso conseguiríamos eliminar el uso de una materia activa y manteniendo a su vez la misma eficacia en el transporte refrigerado. Bien, eso en cuanto al drencher. Hay otras partes del proceso en el cual también podemos actuar. La lavadora, por supuesto, la lavadora es un punto crítico para el control de podrido y seguridad alimentaria. Hemos de realizar un lavado higiénico de las frutas para evitar contaminaciones microbiológicas de todo el inóculo que nos viene de campo. Y eso lo conseguimos pues con un detergente biodegradable y sobre todo pues con el desinfectante, con el Citrocide PC, con el cual, como se ve en la gráfica de la derecha, pues en el momento no tenemos citrocide, sube mucho la carga de inóculo en la superficie de los frutos, y eso va a ser un problema luego a posteriori de podredumbres y de rechazo seguro. Y además hemos ido un paso más, porque ahora estamos trayendo a Perú y presentando un nuevo detergente, un detergente biodegradable enriquecido con sorbato potásico, que mejora la conservación de los frutos controlando las podredumbres ya desde el lavado. Esto es un ensayo que se hizo en Eribía hace unos años, en el que también inoculamos fruta, y vemos que la implementación de sorbato potásico en el jabón, pues con respecto a un jabón estándar, pues controla el 50% de las podredumbres. Así que es un buen tratamiento, que además está totalmente autorizado tanto para el mercado americano como para el mercado europeo, porque se puede usar estos aditivos, están autorizados para su uso en cítricos en fresco. Así que las ventajas del Freaking FP es que, además de las funciones que buscamos en un detergente, pues aporta una protección extra a la fruta con el sorbato potásico, y además tiene una acción cicatrizante de las heridas y pinchazos, que esto es idóneo para estas variedades sensibles que tenemos ahora, para las satsumas, y vendría un poco a sustituir los detergentes con ortofenilfenol que había antiguamente, y realmente pues con esto conseguimos el mismo efecto, controlando los podredumbres y controlando también las heridas, y sobre todo sin añadir un residuo químico nuevo al detergente. Bien, y por último, en el encerado también tenemos nuestra gama de recubrimientos, Plant-Seal y Plant-Seal Shine Free. Shine Free es sin brillo, o sea, dando un brillo natural a la fruta, que muchas veces en el mercado orgánico, en el mercado ecológico, se busca mucho que no tenga ese brillo artificial que muchas veces dan las ceras, pero a su vez
alargando significativamente la vida útil de la fruta, ya que ralentizamos la senescencia, que es lo que le pedimos a un recubrimiento, que tenga un buen control de los daños por frío, y la gama de los recubrimientos Plansid lo tiene, y que también tenga un muy buen control de las pérdidas de peso, evidentemente. Así que con eso tenemos esta gama que proporciona, pues eso, además de un alto brillo, si se quiere, pues un excelente control de las pérdidas de peso y un control de los daños por frío. Bien, por último, ahora sí, en las cámaras y en el transporte, en los contenedores de transporte, tenemos una herramienta que es un tratamiento fumígeno a base de otro aditivo alimentario, el ácido sórbico, que también cumple las exigencias de los dos mercados, el mercado europeo y el mercado americano, y que nos proporciona una eficacia sobre los principales hongos patógenos, el Principium digitatum, el Italicum y el Cladosporium. Sus usos principales son para conservación frigorífica, como complemento, refuerzo o contenedor, confecciones residuo cero, que hemos estado hablando, que en frío, ecológicos, y otros usos porque tiene versatilidad. El producto porque no deja ningún residuo. Como comentábamos, el ácido sórbico es totalmente legal, tanto en el mercado europeo como en el mercado americano, con lo cual se puede usar, y vamos a ver algunas de sus ventajas. Una es que tiene eficacia sobre los principales hongos causantes de podredumbres. Una vez más, estos son ensayos con fruta inoculada y vemos que tiene cierto control sobre los hongos, tanto Penicillium digitatum a la izquierda como en la gráfica de la derecha con Penicillium italicum. Tiene cierta eficacia. También tiene buena eficacia o una alta eficacia en la desinfección ambiental y superficial de las cámaras, donde se aplica. Tenemos la fruta contenida y si hacemos un plaqueo, si hacemos un monitoreo con placas, pues podemos ver que los niveles de contaminación bajan de muy alto a muy bajo después de la aplicación de GreenFog AS. Y estoy acabando, gracias. También tenemos una eficacia en cuanto a contaminación superficial. Aquí tenemos un ensayo en el cual inoculamos unas placas de acero inoxidable y vemos que entre el antes y el después pues tenemos unas reducciones en torno al 90% que son muy elevadas. O sea, son una muy buena herramienta para la desinfección superficial. Este es un caso real de unas cámaras de Holanda, donde se guardaron fruta Valencia Latte durante 3 meses y también vemos pues, que hay muy buena eficacia. Estuvimos monitoreando antes y después de las aplicaciones y vimos que tenemos muy buena eficacia tanto en desinfección ambiental como en desinfección superficial. Lo mismo, también cogimos muestras y estuvimos viendo que reducíamos la carga de contaminación fúngica en la superficie de los frutos, tanto de Cladosporium antes y después, como en general de todos los patógenos que habían en la superficie de los frutos. O sea, hay con diferencias importantes entre el antes y el después de la aplicación. Y por último, bueno, esto también son ensayos que se hicieron aquí en Perú, monitoreos que se hicieron en Perú, y vimos también cómo bajaba la carga de inóculo, comparando el antes y el después, que bajaba significativamente en diferentes producciones, diferentes partidas de Ovari y dos de la variedad Tango. Bien, y por último, ahora sí, pues comentar que bueno, soluciones en Citrosol tenemos soluciones y eficaces, soluciones alternativas que son eficaces y sostenibles. Llevamos muchos años trabajando en ellas. Nosotros, desde luego, siempre vamos a ofrecer soluciones que estén basadas en el rigor científico, que estén basadas en nuestra experiencia primero en el laboratorio y luego a nivel industrial, después de mucho trabajo. Y pócimas mágicas no existen, pero sí que tenemos algunas soluciones que les podemos ofrecer que pueden ayudar a este tipo de confecciones. Y nada, muchas gracias.